Hola chicos y chicas del sexto grado de educación primaria, bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema razones trigonométricas de ángulos en cualquier magnitud, parte 2. Comencemos. Problema número 1. Hallar la cosecante del ángulo en posición normal alfa. Para ello recordamos el marco teórico. Recuerde que la razón trigonométrica de un ángulo en posición normal se calcula del siguiente modo. Para ello es necesario conocer un punto de su lado final, en donde la primera componente siempre es la abscisa, la segunda componente la ordenada, y la distancia entre el origen y el punto se llama radiovector. Este radiovector se calcula como la raíz cuadrada de la abscisa, ya sea positiva o negativa al cuadrado, más la ordenada, de igual modo, ya sea positiva o negativa al cuadrado. Y el seno es ordenada sobre radiovector, coseno abscisa sobre radiovector, tangente ordenada sobre abscisa, cotangente abscisa sobre ordenada, secante radiovector sobre abscisa y cosecante radiovector sobre ordenada. Con ello entonces vamos a calcular la cosecante de este primer ángulo en posición normal alfa. Observemos que ese ángulo en posición normal alfa pertenece al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante hay abscisa negativa, hay ordenada negativa. ¿Y por qué afirmamos eso? Porque este puntito de aquí, al cual vamos a llamar P, es un punto del lado final. Su primera componente es la abscisa, que vale menos 3, y la segunda componente es Y, que recuerda deberá de ser negativa. Muy bien, siendo este radiovector igual a 5, y recordemos que ese radiovector que vale 5 se debió de haber calculado del siguiente modo, sacando la raíz cuadrada de esta abscisa que vale menos 3 elevado al cuadrado más esta ordenada, que recuerdo una vez más es negativa, elevado al cuadrado. Para simplificar este radical, este índice 2, vamos a elevar al cuadrado toda la ecuación. Cancelamos el índice y el exponente del segundo miembro, me quedaría 5 al cuadrado, que es 25, 3 al cuadrado, que es 9, y acá y al cuadrado. Recuerda que y es negativo. Este 9 pasaría a restar al primer miembro, me quedaría 16 igual a y al cuadrado. Y de acá voy a obtener los dos valores para y, tanto el positivo como el negativo. Diremos y es igual a 4, y es igual a menos 4. ¿Me quedo con la primera raíz o con la segunda raíz? Bueno, definitivamente me debo de quedar con la segunda raíz, porque hemos dicho que y es negativo, ya que está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, la cosecante, recordemos, la cosecante de este ángulo en posición normal alfa, porque alfa está en posición normal, sería radiovector, el radiovector que es 5, entre la ordenada, que es menos 4. Realizando la división, más entre menos es menos, y luego nos quedaría la fracción 5 cuartos. Respuesta entonces, menos 5 cuartos. Clave a marcar, en este caso usted busca la clave y marca. Continuemos. Problema número 2. Calcular el valor de E, cotangente cuadrado de θ por secante cuadrado. Muy bien. Vamos a desarrollar este capítulo y tendríamos lo siguiente. E es igual. Bueno, como ya tenemos las dos componentes para θ, simplemente vamos a reemplazar. Y para beta necesito el radiovector y la abscisa. Tenemos la abscisa, pero no el radiovector, así es que es necesario calcular el radiovector. Vamos a determinar acá este radiovector igual a R. Y para calcular el radiovector lo único que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Radiovector para beta, R, es igual a la raíz cuadrada de esta abscisa, que vale raíz de 2, elevado al cuadrado, ¿ya? Más esta ordenada, que vale menos 1, elevado al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado se va el exponente y índice 2, te queda 2, esto es 1, así es que el radiovector para beta sería igual a la raíz cuadrada de 3. Ya tenemos con esto el radiovector para beta. Entonces ya estamos en la posibilidad de calcular el valor de E. Recordemos que E es igual a la cotangente de θ. Cotangente es abscisa sobre ordenada. Abscisa para θ, la primera componente, menos 12. Sobre la ordenada, la segunda componente, 5, por
Acá dice secante cuadrado de beta. Primero vamos a escribir dentro del paréntesis secante de beta. Secante es radivector para beta r, que es raíz cuadrada de 3, entre la abscisa es la primera componente, raíz cuadrada de 2. Esto elevado al cuadrado. Perfecto. Realizando las operaciones pertinentes, e nos quedaría del siguiente modo. En la parte superior de esta primera fracción no se hace nada, queda intacto, ¿no? Y en la inferior también. Menos 12 sobre 5. Aquí sí, ¿no? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado solamente me quedaría 3. Y raíz cuadrada de 2 al cuadrado solamente me quedaría 2. Ahora puedo sacar mitad. Mitad por aquí 1, mitad por aquí 6. En la parte superior de la fracción efectuamos el producto. Me quedaría menos 6 por 3, menos 18, ¿no? Menos 18. Entre 5 por 1, 5. Esta sería nuestra respuesta, menos 18 quintos. De igual modo buscamos la clave adecuada y la marcamos. Problema número 3. Halla la cotangente de φ. Para ello vamos a traer el marco teórico, que es de gran ayuda. Recuerde que la cotangente se calcula de este modo, ¿ya? La cotangente es abscisa sobre ordenada. Y de φ, ¿ya tenemos las dos componentes? Claro, si nos damos cuenta, φ es un ángulo que pertenece al tercer cuadrante. ¿Por qué afirmo que pertenece al tercer cuadrante? Porque su lado final, que pasa por este punto de acá, P, vamos a llamarle, de abscisa menos raíz de 3 y de ordenada menos 2, su lado final está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, φ es un ángulo en posición normal que pertenece al tercer cuadrante. Y calcular la cotangente no es muy complejo. Cotangente, recordemos, según definición, es la abscisa sobre la ordenada. Para este ángulo en posición normal φ, la abscisa sería menos la raíz de 3. La abscisa, recuerda, siempre es la primera componente y la ordenada siempre es la segunda componente, menos 2. Dividiendo los signos, menos entre menos es más, y raíz cuadrada de 3 entre 2 no se podría efectuar, quedando así. Raíz cuadrada de 3 entre 2, positivo sería la respuesta, ¿no es cierto? Buscas la clave adecuada y marcas. Problema número 4. En el problema número 4 nos piden hallar la secante de beta. Bueno, para la secante necesito radiovector sobre abscisa. La abscisa la tenemos, pero el radiovector no. Por lo tanto, vamos a determinar o calcular ese radiovector. Observemos que beta es un ángulo en posición normal que pertenece al primer cuadrante. ¿Por qué afirmo ello? Porque este punto, que es un punto de su lado final P, pertenece al primer cuadrante. Y su lado final justamente está ubicado acá en el primer cuadrante. Entonces afirmo que beta es un ángulo en posición normal, pero que pertenece al primer cuadrante. Aplicamos la fórmula para el radiovector y este radiovector se calcularía de este modo. Radiovector es igual a la raíz cuadrada de esta abscisa que vale 5 elevado al cuadrado, más esta ordenada que vale 12 elevado al cuadrado. Efectuamos mentalmente 5 al cuadrado 25, 12 al cuadrado 144, la suma es 169. Entonces R o radiovector es igual a la raíz cuadrada de 169, siendo así el radiovector 13. Muy bien, y si ya tenemos el radiovector que es igual a 13, ya podemos determinar lo que nos piden. A nosotros nos piden calcular la secante de este ángulo en posición normal beta, que se define así. Radiovector, que en este caso sería 13, sobre la abscisa, que es la primera componente, 5. Respuesta 13 quintos o 13 sobre 5, como se quiera leer. Buscas la clave adecuada y marcas. Siguiente problema y último. Calcular la cosecante de alfa. Perfecto. Buscamos aquí en el marco teórico, cosecante es radiovector sobre ordenada. El radiovector aquí se conoce y la ordenada también, por lo tanto no va a ser necesario calcular la abscisa en este caso. ¿Y por qué afirmo ello? Mira, ve, es que estamos en el segundo cuadrante. Observe, estamos en el segundo cuadrante. Este puntito de aquí es el origen del plano cartesiano. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos un punto de su lado final. Aquí está su lado final. Vamos a llamarle P. Esta primera componente, que debe de ser negativa porque estamos en el segundo cuadrante, es la abscisa. Y esta segunda componente, 1, es la ordenada, que debe de ser positivo.
O sea, ya se conoce la ordenada, que vale 1. Y también se conoce el radiovector, que según el problema es igual a 3. Por lo tanto, yo puedo calcular ya cualquier razón trigonométrica de este ángulo en posición normal alfa, incluyendo la cosecante, ¿no? La cosecante sería igual a radiovector 3 sobre la ordenada 1. Y 3 sobre 1 sería 3. Con esto hemos llegado al final de esta presente clase. Muchas gracias por tu atención.